Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y poder del Espíritu Santo. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre celestial, en esta mañana te doy gloria, honra y alabanza a ti, porque tú eres, Señor, nuestro maestro, nuestro pastor. Tú eres nuestro guía. Tú eres, Espíritu Santo, quien diriges, controlas todo nuestro ser, porque hoy te hemos permitido y desde hoy para siempre seguiremos permitiendo que tú controles todo nuestro ser. Toma el control total, Padre Santo, de cada mente, de cada corazón de los que estamos aquí en esta mañana. Toma el control de este tiempo, Señor. Toma el control aún de nuestra respiración, Espíritu Santo, porque queremos que seas tú en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para glorificar tu nombre, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro, eres el Pastor y tú nos enseñas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, callo y enmudezco toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo y declaro que tu palabra, Señor, es viva y real y hace exactamente lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer la otra versión. Dice instrucciones sobre la oración. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todos sentidos. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo, porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Aquí vemos, dice exhortación a la oración, y nos enseña cómo debemos orar específicamente en este caso. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le está diciendo, es importante que oremos, pero vamos a ver por qué vamos a orar. Según Apocalipsis 1:6, el Señor nos ha instituido en Cristo Jesús como reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobernar. Hoy en día se le conoce como presidente. Por ejemplo, en nuestro país, en nuestros países occidentales, creo que no existen reyes. Todavía en Europa uno encuentra reyes, que la reina de Inglaterra, que el rey de España, pero aquí conocemos a los reyes como presidentes. Y de ahí para abajo, gobernadores, senadores, bueno, ministros, todo lo que son autoridades gubernamentales. ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra gobernar? Significa manejar bien un barco. Esta es la palabra correcta, etimológicamente hablando, de qué significa gobernar. Saber manejar un barco. En este caso, ¿qué es lo que está manejando un político? ¿Qué es política? El arte de gobernar. Entonces, ¿qué gobierna el político? Un pueblo, una nación. Dios nos ha llamado a gobernar. Por eso nos instituyó como reyes y sacerdotes. El sacerdote también gobierna. En el Antiguo Testamento vemos cuando Dios levanta a Moisés
y le dan las leyes para que el pueblo se rija por esas leyes, obedeciendo a los mandatos de Dios, a los pensamientos de Dios. Y empieza con Moisés a darle todas las instrucciones de cómo debía portarse el pueblo y qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Y empieza el Señor a través de Moisés, sigue con Josué y empiezan a ver hombres y mujeres que Dios utiliza para gobernar el pueblo, hasta que estos hombres, estos hombres que fueron sacerdotes en el caso de Moisés, Aarón, que eran sacerdotes, siguieron con Josué. Después de Samuel, resulta que el pueblo ya no quiso más que un sacerdote los gobernara, pero realmente no era el sacerdote, era Dios a través del sacerdote el que guiaba al pueblo de Israel. Pero como el pueblo empezó a ver que otras naciones tenían reyes, entonces ellos dijeron, no, pues que nos guíe un rey, nombremos un rey, o que se levante un rey. Y a Samuel no le gustó, pero también vemos por qué a Samuel no le gustó, o perdón, por qué al pueblo de Israel, el pueblo de Israel pedía un rey. Samuel no supo guiar a sus hijos para el sacerdocio, en el sacerdocio, porque cuenta la palabra, habla la palabra, que los hijos de Samuel no andaban muy espiritualmente, eran más carnales que espirituales, hacían cosas indebidas aún en el templo. Entonces el pueblo también dijo, ay no, estos no nos sirven porque vean, no son como Samuel, que él sí nos ha dado testimonio. A través de él Dios habla. En cambio sus hijos, vean, si es un pastor o un apóstol, o llámelo como quiera, un maestro de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero no enseña a sus hijos, no les deja ese legado de la palabra de Dios, pues entonces no va a tener una continuidad en la autoridad. Porque vemos que hay, por ejemplo, empresas donde empieza, digamos, una familia, la empresa, papá y mamá, pero si papá y mamá no involucran a sus hijos en la empresa, algún día los hijos se van, dejan la empresa y papá y mamá terminarán muriendo con su empresa y nadie se quedó con la empresa. Y a veces las personas dicen, pues da pesar porque no tuve a quién delegarle mi empresa y se acabó la empresa porque se murieron los papás y hasta ahí llegó. Pero el legado que Dios nos ha dado, nos dijo a través de Jesucristo, yo los hago también reyes y también sacerdotes, así como lo es Cristo Jesús. Somos sacerdote Cristo y rey de reyes. Entonces Él nos da autoridad como sacerdotes y como reyes. ¿Pero para qué? Para que gobernemos bien, para que gobernemos como veíamos el mes pasado en el Salmo 97:1, que dice que Dios gobierna con justicia y con juicio. Y si vemos, la mayoría de las personas cuando se quejan de un gobierno dicen es que no hay justicia, todo para los ricos y nada para los pobres, ¿cierto? No hay equidad, no hay justicia, no hay un juicio correcto, porque así como también vemos en Colombia, ¿cierto? Que la gente dice, no, pues que aquí la justicia no sirve para nada, y anulamos eso en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos más bien que sí, aquí en este país hay justicia y hay juicio, pero divino. Necesitamos, o más bien Dios necesita, así como lo decía Osquita también, que su iglesia se despierte y tome la posición que debe tomar en Cristo Jesús, como reyes y como sacerdotes de este mundo. Porque uno dice, sí, voy a reinar con Cristo allá en la Nueva Jerusalén, allá cuando esté con el Señor, allá en el tercer cielo. Pero ¿qué le dijo Dios a Adán cuando lo creó? Y lo bendijo, y los casó a Adán y a Eva, y les dijo, crecer y fructificar, señorear. ¿Qué es señorear? Mandar, gobernar, dirigir.
si Dios nos ha levantado a nosotros un pueblo, su iglesia, es para ser dirigentes, pero con la dirección divina. Para ser autoridad, pero con la autoridad divina. Para saber gobernar con el gobierno de Dios. Muchas veces se ha explicado acá cómo es en el reino de los cielos, porque escrito está. Dice, el reino de los cielos es semejante a... Y el Señor Jesucristo empezaba a hablarle a sus discípulos y a enseñarles cómo son las cosas en el reino de los cielos. Y el Señor decía, y el reino de los cielos se ha acercado y ahora está entre vosotros. Ahora, qué bendición saber que no solamente está entre nosotros, sino está en nosotros el reino de Dios. En nosotros está. Y que Dios quiere gobernar en nosotros y a través de nosotros, con su autoridad, con su sabiduría, con su ciencia, con todo su poder. Si hemos sido llamados a gobernar, la iglesia ha sido llamada a gobernar, debemos tomar nuestra posición como reyes y como sacerdotes. Reyes y sacerdotes en el hogar, reyes y sacerdotes en la empresa, reyes y sacerdotes en el estudio, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tenemos que cumplir nuestra función como reyes y sacerdotes. Y aquí en primera de Timoteo dice el apóstol Pablo a Timoteo: yo les estoy instruyendo en cómo deben orar. Y esta es una exhortación, dice, ante todo es una exhortación. ¿Qué es una exhortación? Es dar ánimo a las personas. ¿Para qué? Para que oren correctamente. ¿Y cómo deben orar? No es criticando a las autoridades, es bendiciendo a las autoridades. No es murmurando de las autoridades, es bendiciendo a las autoridades. Es proclamando la palabra de Dios siempre que oremos con la palabra. Señor, ya sabemos cómo está el gobierno, cómo es la política, pero la política no es la corrupta. El hombre que está allí gobernando es el corrupto, no es la política, no es el gobierno, es el hombre que está allí, hombre o mujer que está allí en ese sitio de autoridad gobernando, el que se corrompe. Entonces dice, yo les exhorto para que hagan oraciones y rogativas y peticiones, pero con acción de gracias, o sea, dándole gracias. ¿Cuántos de nosotros hemos sido capaces de decirle, Señor, gracias te damos por Maduro, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Cuántos? Amén. Aleluya. Como iglesia, esa es nuestra función y nuestra responsabilidad. Señor, te damos gracias por el presidente Santos, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cuántas veces hemos proclamado eso de nuestro presidente? Amén. Gloria, aleluya. ¿Por qué vemos? Y esto es la exhortación, no solamente animar, sino también redarguir. La exhortación a la iglesia, como nos compartía ahora Oscar. Iglesia, estamos dormidos cada vez que abrimos nuestra boca para maldecir en vez de bendecir a las autoridades, al presidente, a los gobernadores, a los ministros, a los senadores. No duermas, porque el enemigo sí está ahí buscando la menor, bueno dicho, papayita que le demos para él meterse en nuestra mente y controlar nuestra boca. Entonces, si yo le hago caso al enemigo, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir viendo a nuestra amada patria como está. Iglesia, es nuestra responsabilidad bendecir a nuestra nación. ¿Por qué? Lo dice el versículo 2. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos como. Voy a leerlo en esta. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida
tranquila y pacífica. ¿Qué es lo que estamos buscando ahorita en Colombia? La paz. Pero la paz, ¿en dónde empieza? En mi corazón. En mi corazón, en mi vida empieza la paz. En los hogares empieza la paz. En las familias empieza la paz. La gente critica, juzga y bueno, trata como una porquería a los guerrilleros. Y uno dice, pero es que se lo tienen bien merecido porque son. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, gracias por la guerrilla? Hoy declaramos que la guerrilla se convierte en todos a Cristo. Que esos guerrilleros conocen de Dios. Eso es despertarnos. Eso es proclamar palabra de Dios. Porque Dios no quiere que el impío se pierda. Dios quiere que el impío se salve. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, que todos estos guerrilleros te conozcan a ti, te reciban en sus corazones como lo hemos hecho nosotros y podamos vivir vidas de paz? Que pueda haber paz en el corazón de estos hombres y mujeres que están ahí en la guerrilla. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, gracias porque sabemos que tú puedes obrar poderosamente allá dentro de la guerrilla? Y yo he conocido testimonios de personas que han conocido de Cristo allá dentro de en la guerrilla y que han cambiado, que han transformado sus vidas por el poder de la palabra de Dios. Para Dios no es nada imposible. Sin embargo, uno los ve y dice, uy, es que son... Y Dios que no. ¿Cómo quieres verlos? Eso es lo que tienes que hablar de ellos. Igual, en el matrimonio, con los hijos, el esposo, la esposa. No sigas diciendo cómo es tu esposo, tu esposa o tus hijos. Habla lo que quieres ver en ellos, cómo quieres que sean ellos. Varones perfectos, mujeres perfectas, como Dios dijo de Job. ¿Recuerdan? ¿Has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás. Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos hombres y mujeres perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Para que haya qué? Paz. Ahí lo dice, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica. ¿Qué es lo que necesitamos? La presencia de Dios en nuestra vida. No necesitamos más. La gente dice, por ejemplo, el gobernador que se quiere, o el candidato que se quiere lanzar a una gobernación, a una presidencia, a una alcaldía, y yo les prometo que va a haber paz en mi gobierno. Oiga, y no puede prometer algo que ni siquiera tiene en sí mismo. Si no hay paz ni siquiera en él, un borracho, un degenerado o un drogadicto, porque eso vemos dentro del gobierno, pero no en este, ¿cierto? En el nombre de Cristo declaramos que Colombia tiene hombres y mujeres perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Eso es lo que tenemos que estar declarando día y noche. Día y noche. Oramos día y noche. Rogamos al Señor día y noche. Hacemos peticiones día y noche. Oraciones rogativas día y noche. Tenemos que hacerlo. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 8 de 1 Timoteo 2 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Algo que me alegró muchísimo escuchar el testimonio también de Joanita, porque algo que el Señor me ha venido diciendo es que la iglesia no solamente se tiene que despertar, sino que tiene que brillar, alumbrar. ¿En dónde? En medio de las tinieblas, porque ahí es donde podemos alumbrar, donde debemos alumbrar. Dice el Señor en Mateo 5, lo recuerda, vamos a estar leyendo Mateo 5 del 13 en adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué ellos van a glorificar a Dios? Porque están viendo en nosotros nuestra luz, la luz que alumbra el mundo, que es Cristo Jesús, trayendo o haciendo buenas obras. Pero no son esas buenas obras de caridad, ¿cierto? Ay, voy a llevarle esta librita de arroz a fulanito que lo necesita. Ahí estoy brillando. ¿Cómo quiere Dios brillar? Que lleguemos a esa vida, no solamente con el arroz, porque sí hay que llevarle el arroz también, sino llevándole palabra de vida, que es Cristo Jesús, llevándole alimento eterno, que es Cristo Jesús, llevándole restauración a través de Cristo Jesús. Eso es brillar, alumbrar. No solamente decirle, ay, sí, Dios lo bendiga. En estas elecciones hemos tenido muchas invitaciones. Estoy viendo que Dios está obrando a través de su iglesia, que su iglesia ya no se está quedando callada, que ya no está dormida, que sabe para qué Dios la tiene aquí en este planeta Tierra, y es brillar, alumbrar en medio de las tinieblas. Hemos recibido cualquier cantidad de invitaciones de futuros alcaldes, gobernadores, concejales, y Dios nos ha permitido orar por toda esta gente que la mayoría de estos concejales y que están, perdón, para el consejo o para la gobernación o la alcaldía, estos candidatos, la mayoría no son cristianos, pero estos se vuelven cristianos, ¿no? Las votaciones, eso todo el mundo es amigo de los pastores y todo el mundo es amigo de los creyentes, y después también. Y el domingo pasado nos invitaron a un almuerzo, pero resulta que este futuro concejal sí es cristiano. Y él nos dijo, yo quiero que ustedes vayan. ¿Por qué? Porque la mayoría de los líderes que tengo aquí que me están trabajando en la campaña no son cristianos, la mayoría. Y dije, uy, gloria a Dios, eso está bueno, porque ya sabemos para qué Dios nos quiere ahí. No por el mutecito que nos iban a dar ese día y la carnecita, la papita que nos dieron ese día, sino por esas almas. Entonces llegamos, bueno, estuvimos ahí un ratito mientras la gente se montó y todo, y ya le dieron la palabra al pastor Orlando. Cuando él pasó y empezó a hablar, su meta, su visión era ¿qué? Ganar estas almas para Cristo, que ellos pudieran hacer la oración de fe entregando sus vidas a Cristo. Los que estaban ahí cristianos eran como la 10ª parte nomás de las personas que estaban allí, y todos allá juiciositos hicieron la oración de fe, así como decía Johanita, recibieron a Cristo en sus corazones. Se está viendo, hermanos, iglesia, se está viendo el hambre y la sed que tiene la gente de Dios. Nosotros, teniendo ese pan de vida, compartamos. Mire, la gente de verdad tiene hambre y sed de Dios. Después llegó el candidato a la alcaldía y se lo presentaron también al pastor Orlando, y él le dijo, permítame hacer una oración por usted. Oró por él y luego le dijo, ahora sí, si usted quiere, repita conmigo esta oración. La repitió, todo juiciosito, todo concentradito, se vio que lo hizo de todo corazón, y al final le dio las gracias al pastor y dijo, muchas gracias, yo necesito eso, necesitaba eso. Todos necesitamos de Dios. El gobernador, el que no es gobernador, todos necesitamos de Dios. Necesitamos que Cristo reine, gobierne en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Necesitamos que Cristo reine y gobierne allá en el gobierno, en la política. Entonces nosotros
no nos hemos cansado de pedirle al Señor. Desde que yo llegué acá a Bucaramanga, a Santander, le he pedido al Señor que levante hombres y mujeres que estén allá en el gobierno, que nos representen, que representen a la iglesia, pero más que todo que representen el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sí, Dios ha levantado hombres y mujeres que estén allá metidos. ¿Y qué ha pasado? Tristemente, no todos, pero sí algunos se han corrompido. Entonces vuelve y la gente sigue atando. Es que la política es corrupta. Los gobernadores son corruptos. El gobierno es corrupto, pero ¿por qué? Y esto es algo clave para el día de hoy. Y es la tentación. El Señor me estaba hablando acerca de la tentación. Me decía, hay hombres y mujeres que han tenido el privilegio de recibir a Cristo en sus corazones, de decir yo soy cristiano, de poder decir yo voy a representar al pueblo cristiano en el gobierno. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que llegan allá y se tuercen, o se corrompen, o terminan haciendo cosas ilícitas. Y el Señor me hablaba de algo que es la tentación. Cuando uno habla, uy, es que fui tentado por... uno siempre lo relaciona con el pecado. Siempre está hablando de algo pecaminoso. Pero también hay veces uno dice, uy, me sentí tentado a pasar y predicar la palabra, pero me aguanté las ganas, ¿no? Me aguanté, le dije no a la tentación. No, me sentí tentado, pero no lo hizo. Hay cosas que son buenas, que se siente uno con la intención de querer hacer y no las hace, eso ya también es pecado. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Qué dice? Impulso que siente alguien de realizar una acción que resulta atractiva, pero que es perjudicial para esa persona o para los demás. Esa es la tentación. Es una atracción, ¿cierto? Es un impulso que se siente para realizar algo que por lo general es malo. Entonces el Señor me hablaba que hay en todos los campos de la vida del ser humano hay tentaciones. Hay personas que, por ejemplo, tienen diabetes, no pueden comer nada de dulce. Sin embargo, está la tentación ahí. Ay, el postrecito, ay, el bizcochito, ay, el dulcecito, ay, la donita, ay, está con la tentación, ¿cierto? Y algunos caen en la tentación. De pronto no tienen esa fuerza, voluntad para decir no. Voy a desistir de esto y no voy a caer en la tentación. Hay personas que tienen debilidad de pronto, hombres por las mujeres, que están con la tentación latente. A esta le voy a caer encima para caer en el pecado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Puede que sean cristianos o no cristianos. Todos somos tentados. Entonces vemos que en todas las áreas de la vida del ser humano hay tentaciones. En lo material, por ejemplo, que está, por ejemplo, la plata del arriendo ahí guardadita. Uy, no, pero es que yo me quiero comprar esos zapatos que vi allá, yo me los voy a comprar. Está la tentación, ¿cierto? Gásteselo del arriendo o gásteselo del diezmo, después lo repone, después Dios le da para que lo reponga. Ahí viene la tentación. Y en todas las áreas de nuestra vida hay tentaciones, pero el Señor me mostraba por qué en el gobierno hay tanta corrupción, y es porque hay mucha tentación. ¿Tentación de qué? De poder, de riquezas, de autoridad. Llegan, me contaba un ex concejal que llegaban, como ellos son fiscales ahí del alcalde, y de pronto le llegaban a él a la oficina: tome, señor concejal, este es el cheque para usted. Y él miraba: ¿el cheque de qué o por qué? Millones, no eran cualquier 100.000 pesitos,
eran millones. Y decía, ¿y esto de qué? ¿Por qué? Ah, no, es porque aprobamos tal cosa y entonces a usted le correspondió eso. Y él decía que era increíble ver el descaro tan grande que no les importaba decir frente al cristiano o no cristiano, a usted le tocó esto. Del serruchito que hicimos ahí, ¿sí? La mordidita que le tocó a usted para estos milloncitos. Decía, yo vengo aquí a aprobar proyectos del alcalde o entre ellos mismos para la ciudadanía, para el pueblo, y yo me gano un sueldo por hacer eso, así que yo no necesito de esto, porque esto se llama soborno, robo. Ellos no tienen por qué pedirle a nadie que les dé por aprobarles un proyecto. No tienen por qué darles ni un solo peso. Para eso el concejal recibe su sueldo. Ese es su trabajo. Pero como ya es la costumbre, entonces este hombre cristiano me dijo, yo como llegaba y me llegaban los chequecitos, él llegaba y delante de la cara del que se lo llevó, lo rompía y decía, yo no acepto eso. Entonces empezaron a hacerle la vida imposible. Claro, los demás decían, pues este tampoco, o este que, o de pronto este viene y nos apea, entonces mejor saquémoslo. Y le hicieron el quiebre, se inventan cualquier cosa con tal de sacarlos. ¿Por qué? Porque no les conviene que haya sal y que haya luz ahí, para que no haya corrupción. Y él dice, bueno, decidí, no, él no renunció, lo renunciaron, lo sacaron, porque por algún lado le encontraron el quiebre y lo sacaron. Él decía, tremendo. El domingo pasado, otro concejal nos dijo, mire, yo decidí renunciar, porque no me dejaron trabajar. Todos eran contra él, y todo lo que aprobaban, y todo lo que decían era todo contra él, y contra Dios. Entonces, volviendo a la palabra tentación, todos los seres humanos estamos siendo tentados. No solamente allá en el gobierno son tentados, todos, en una u otra manera somos tentados. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pan, y sé que no debo comer pan, porque no se me nota, así como, me como un pedacito, me nota, los gorditos. Entonces, yo a veces estoy con la tentación ahí, y ese pan oliendo tan rico, y todos comiendo ese pan, y yo, y empieza la vocecita, cómetelo, mira que está delicioso, y a veces algunos me hacen la misma, ¿no? Me apoyan ahí, cómetelo tranquila, ¿no? Ay, pues eso tiene un pedacito, y así es el enemigo, no, pero eso que tiene, recibe, es un pedacito nomás, el chequecito, hay un pedacito, pero es fraude, es algo ilícito, es ilegal. Entonces, ¿por qué no voy a hacerlo? No debo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy la iglesia de Dios, porque soy el embajador de Cristo aquí en la tierra. Somos embajadores del reino de los cielos. ¿Cómo son las cosas en el reino de los cielos? Allá no hay mentiras, allá no hay robo, allá no hay engaño. Y si yo digo que vengo de allá, tengo que portarme así, como es en el reino de los cielos. Allá no hay adulterio, allá no hay fornicación, allá no hay maldad. ¿Cómo me debo portar yo aquí? Así. Y que Dios pueda decir de mí y de cada uno de nosotros, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué? ¿No lo han considerado? Mírelo. Rey y sacerdote. ¿Por qué hay personas enfermas? Me decía el Señor. Porque no aguantan la tentación de comerse lo que no deben comerse. Y después están enfermos. Voy a decir un chiste que decía mi suegra. Decía, no, después nos hacemos el masajito y ya. Eso como el chocolate a estas horas, eso no importa, nos hacemos el masajito y ya. Pero no es así con Dios. No es decir, ay, después me hago el masajito.
Porque si la persona sabe que no puede comerlo, o no debe comerlo, porque uno puede, ¿cierto? No debe comerlo por su salud, entonces mejor no lo haga. Si lo hace, ¿qué está haciendo? Cayendo en la tentación. ¿Por qué? Decía el Señor, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué la gente tiene deudas? Porque está la tentación ahí. Me voy a comprar la casa, el carro, voy a tener, y se meten en deudas. Y después están de aquí porque no pueden pagar las deudas. Dios le dijo que se metiera en la deuda. A Dios no le gustan las deudas. Si yo tengo fe para pagar un crédito, ¿por qué no voy a tener fe para pagarlo de contado? Si Dios me da esa fe a través de Cristo Jesús, me trae el don de la fe. Si yo se lo pido, el Señor, ayúdame a creer que tú me puedes dar estos millones sin necesidad de endeudarme, que tú me puedes dar este carro sin necesidad de endeudar. ¿Cuántos testimonios hemos visto de personas que dicen, mire, yo les estaba pidiendo al Señor un carro, así, y llegó un hermano de la iglesia, o un familiar, o un desconocido, y me dijo, mire, Dios me dijo, y le entregan las llaves del carro, mire, que le diera el carro a usted, se lo regalo. No hemos escuchado testimonios así. Hemos escuchado muchos testimonios, hemos vivido muchas cosas de esa manera. Entonces, ¿por qué nos vamos a meter en deudas sabiendo que tenemos al dueño del oro y la plata, que es nuestro Padre, y que Él nos está diciendo, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? A mí a veces me miran como raro, porque yo digo, yo quiero una sede campestre, yo le estoy pidiendo al Señor una sede campestre, un sitio donde tenga árboles frutales, que la gente pueda comer, los niños puedan correr, distraerse, que tenga buenos parqueaderos, que no tengamos problemas con vecinos, que porque el carro o la moto le quedó mal estacionado, entonces ya están disgustados con no, que tenga buenos parqueaderos, que tenga un salón bien grande, bien amplio, que sea hermoso. La gente como que, ay sí, siga soñando, pastor. Eso soñar no cuesta nada, ¿cierto? Pero el Señor me decía, si puedes creer, lo vas a recibir. Como cuando nos llamó al pastorado, nos dijo, si lo pueden creer, yo les cambiaré sus metas, les cambiaré su visión, y ahora todo girará en torno a mí. Si lo pueden creer, les doy ese ministerio. Nosotros, wow, Señor, ¿qué necesitamos? Fe. Simplemente creer que Dios lo puede hacer y que Dios lo está haciendo. Y si toda la iglesia nos unimos a pedir una misma cosa, ¿será que Dios no lo hará? El pastor dijo algo clave. Digo, la pastora está pidiendo una sede campestre si es la voluntad de Dios. Y eso es también lo que yo le he dicho, Señor, yo no te voy a pedir algo que de pronto tú no me quieras dar, o que no me convenga, o que no es eso lo que tú quieras. Dame conforme a tu perfecta voluntad. Ese es mi deseo, Señor. ¿Cómo me gustaría que así fuera? Pero, Señor, si tú tienes otra cosa para nosotros, para la iglesia cristiana, familia, pues a mí, yo lo recibo de ti porque es tu voluntad. Y algo que el Señor me decía ayer, a diferencia de la fe de otras ciudades, de otras culturas, perdón, de otros pueblos, la diferencia de la fe judía o de la fe cristiana es que nosotros sabemos que la palabra de Dios es única, es verdadera y la tenemos que obedecer. Si Dios dijo, así es, yo simplemente obedezco. La fe griega tenía algo, ellos tenían muchos dioses, ¿cierto? Y ellos creían en sus dioses y les pedían a sus dioses, pero los griegos tenían algo, y es que su fe la razonaban. Ellos todo lo que de pronto decían, ay, es que el Dios tal dijo o hizo, ellos todo lo razonaban. En cambio, nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué razonar la palabra de Dios, tenemos es que obedecer la palabra de Dios. Si Dios dijo, Él hará. Ok, Señor, entonces yo por qué voy a hacer, pero ¿será que sí, Señor? ¿Será que no? O ¿será que esto es de las emociones o la carne? Mire, algo que nosotros siempre hacemos con mi esposo, el pastor Orlando y yo, cada vez que traemos palabra para la iglesia, le pedimos a Dios, Señor, dinos de qué quieres que hablemos. ¿Qué necesita tu pueblo?
¿De qué debemos hablar? ¿Cómo debemos hablar? Porque no es venir acá a pararse a contar chistes, no, a hacer el payaso de la iglesia, no. No es venir acá a decir, ay, las experiencias que me pasaron a mí porque sí, no. Sino enseñamos la palabra también con los hechos. Si ustedes ven, la palabra de Dios nos dice, por sus frutos los conocerás. El buen árbol da buenos frutos y mal árbol da malos frutos. Por sus frutos los van a conocer. ¿Qué fruto están viendo en la familia pastoral? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Que si nosotros hablamos, estamos predicando, estamos practicando la palabra tal y cual, pues lo dice la palabra. No es por emociones, no es por la carne, es la palabra de Dios puesta en práctica. Porque alguien una vez nos dijo, ay, pues ustedes solo cuentan sus experiencias y ya. Bueno, las experiencias que vienen y que están basadas de la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Si yo hablo de fe, primeramente está la palabra, ¿cierto? Que me enseña, y por eso he creído y estoy viviendo, estamos viviendo en fe, por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y si somos justos y si somos rectos, vamos a estar viviendo por fe, hablando la palabra de Dios, no emociones, no en la carne, hablando la palabra. Vean los frutos y actúen de acuerdo a la fe que ustedes están aprendiendo a través de la palabra, sea a través del que sea, puede que sea el pastor, la pastora, algún otro líder que venga y hable de parte del Señor. Vamos a aprender. Dice la palabra que debemos es retener lo bueno y desechar lo malo. Ay, yo sé que eso no me sirve, pues entonces no lo hago, ¿sí? Pero si yo estoy recibiendo palabra de Dios, toda la palabra a mí me sirve. Todo lo que yo aprenda de la palabra es beneficio para mí. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ahí viene otra vez la palabra tentación. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer o comer o pedir, pero ¿será que eso que estoy haciendo, comiendo, pidiendo, me conviene? ¿Quién lo sabe a ciencia cierta? Dios. Y Dios me enseña. Hay personas que dicen, ay no, es que yo no sabía. Pero mentiras, se justifican, se engañan a sí mismos. ¿Cómo que no sabía? Si ya se le enseñó que eso no debe hacerse, o eso no se debe comer, o esto no se debe hablar. Dios nos ha venido enseñando. Aquí la mayoría han estado en el Instituto Bíblico y saben cómo es que debemos hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Yo de pronto les cuento lo que les decía ahorita, un chiste, porque es algo que hace o hacía mi suegra, ya no lo hace. Sí, era eso, comámonos de eso y después nos hacemos el masajito. ¿Será que eso está en la palabra? Pues lógico que no está en la palabra de Dios escrito, porque es algo, una vivencia de aquí, de la familia. Pero ¿está mal decirlo? No. Yo estoy compartiendo eso para traer este principio bíblico a cada uno de nosotros, de que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces la persona que se deja llevar por la tentación, que cae en la tentación, después está sufriendo, ¿sí o no? Porque uno después está arrepentido. Uy, pero yo ¿por qué lo hice? Uy, yo ¿por qué me tenía que comer eso? Uy, yo ¿por qué dije? Uy, yo cayó en la tentación. El título para hoy que el Señor me daba es ¿qué hacer con la tentación? Porque uno dice, no, pero es que la tentación está ahí y uno lucha y yo oro y vea, el Señor dice que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y uno lucha, ¿cierto? Y es algo tan sencillo como lo escuchaba una vez de alguien que decía, ¿sabe cuál es la mejor forma para planificar? O sea, para no tener hijos. Y yo, sí, ¿cuál? Muestre, dígame qué. Decir, así es sencillo. Para fornicar, para adulterar, para la glotonería,
para el pecado. ¿Qué es? Decir, no me lo como. Y lo dejo. ¿Es cierto? Y no con la tentación. Me la como, no me la como. No me la como, punto, ya me fui. A mí me ha tocado a veces hacer así. Ay, no, me voy de aquí porque... No, me voy. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que bajar de peso. Entonces, si empiezo con la comedera, por fe no tengo ¿cómo se dice? El metabolismo lento. No lo tengo lento. Entonces, para mí es muy diferente comer, ¿cierto? Que para, por ejemplo, mi esposo. Yo puedo comer 20 panes y ni se me nota. ¿Sí? Su metabolismo es rápido. El mío también, ¿por qué? Entonces, ¿qué me decía el Señor? ¿Por qué la gente cae en la tentación? Porque dice, y con esto vamos a terminar, en Mateo 26, 41. A leerlo en la otra versión. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigamos en la tentación. Tenemos que orar. Entonces viene la tentación porque está la debilidad y está el enemigo tentando. Viene la tentación y te habla al oído el enemigo ya con la tentación. Y está también el Espíritu Santo que está dentro de uno diciéndole, no lo hagas, y el otro, hazlo, no pasa nada, y el otro, no lo hagas, eso no te conviene. Dice, velad y orad, estén atentos, oren. No, fijémonos que una persona dormida le pueden hacer lo que sea. Si tiene un sueño de esos bien profundos, pueden hacer lo que sea y no se dan cuenta. Por eso el Señor dice, despiértate, tú que duermes. Despiértate y Dios te alumbrará para que tú alumbres. Un amigo de mi esposo, me contó mi esposo, se quedó dormido en una fiesta, pero él, como dicho, se emborrachaba y quedaba ahí, pero noqueado. Y entonces los queridos amigos y las amigas, resulta que lo cogieron y lo maquillaron todo. Lo maquillaron. Quedó así pintado, pero reguete pintado. Y llega este hombre, bueno, se paró y todo, bueno, chao, y todo el mundo, ¿ustedes de qué se ríen? No, nada. Y ni siquiera se miró al espejo y se fue para la oficina a trabajar así. Y me dice mi esposo, claro, ellos toteados de la risa y este hombre no se había dado cuenta. Y él sí decía, después les contaba, que yo iba en el bus y todo el mundo me miraba. Y guau, y algunos decían, pero ¿usted está loco? ¿Qué? Y él, pero ¿qué será lo que me miran? Y él se miraba, pues claro, no se veía la cara, no se veía al espejo. Llego a la oficina y claro, todo el mundo, ¿y usted qué? Y yo, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Nada, no, trasnoché, yo vengo de una fiesta. ¿Sí? ¿Usted se vio al espejo? Y él, no, apenas medio se peinó y ya salió. Vaya a verse al espejo. Cuando se ve todo, imagínense cómo después con los amigos allá, ¿y ustedes por qué me hicieron esto? Eso hace el enemigo. Eso hace el enemigo con el que está dormido. Pero el que está despierto, el que está en Cristo Jesús, ora y le dice, Padre, tengo esta tentación acá. Por favor, ayúdame. No quiero caer en la tentación. Yo he tenido que decirle, Señor, por favor, que no me vuelva rico ese pan. Que esos dulces no me hagan ojitos de cómeme. Que, Señor, sobre todo con la comida, ¿sí? Yo, Señor, por favor, quítame el deseo, quítame las ganas de comerme eso. Y Dios lo ha hecho. Pero ¿cuándo?
cuando oro, cuando le pido, le suplico, Señor, por favor, ayúdame a vencer la tentación y poderle decir no. No me la como, no voy a pecar, no me voy a endeudar, no voy a mentir, no voy a robar, no me voy a corromper. Eso es lo que el Señor nos ha puesto a decir allá estos hombres y mujeres que están de candidatos al consejo, a la alcaldía, a la gobernación. Cuidado, no se ensucie, no se embarre, diga no. Pero como la tentación del poder, de la riqueza, es tan grande, ¿cierto? Y el enemigo empieza, uy, pero usted con eso se puede comprar, se puede hacer. Es más, el enemigo engaña hasta con la misma palabra. Puede volverse un filántropo, como hacía Robin Hood, ¿era? Le robó al rico para darle al pobre. ¿Está mal eso? Pues claro que está mal. Y aquí viene la otra palabra, y es maldad o malo. ¿Por qué? Porque hay personas, y lo dice la palabra, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el Señor dice no. Dios estableció qué es lo malo y qué es lo bueno. Y tenemos una conciencia que nos está diciendo eso es malo o esto es bueno. Por eso todos vamos a ser juzgados el día de mañana por lo bueno o malo que hayamos hecho. Entonces, dice la palabra malo, que significa que carece de bondad y de otras cualidades positivas, que se opone a la razón o a la moralidad. Y acá entra un tema que está haciendo controversia en Colombia y en el mundo entero, y es el matrimonio gay. Una vez me preguntaron a una psicóloga cristiana, que fue lo más triste de esta vida, lo vi en un programa de televisión, hicieron una entrevista, le dijeron, pero doctora, entonces ser homosexual está mal, ¿es malo ser homosexual? Y ella dijo, no, no es malo, lo que pasa que es que, y le dio cantidad de vueltas ahí al asunto. Y dije, qué tristeza que ella, pudiendo haber dicho, sí, el homosexualismo es malo, el homosexual no. Dios aborrece el homosexualismo, ama al homosexual, porque quiere sacarlo de ahí, quiere rescatarlo, quiere que ese homosexual no se condene. Y ella no fue capaz de nombrar a Dios ni decir que, porque dijo, no, estoy en televisión y de pronto me echan de la universidad o de donde trabajo. Yo decía, Dios le da la oportunidad de hablar de Dios y de traer claridad al pueblo, a la gente, a todo el mundo que estaba escuchando, viendo ese programa. Y a mí me dio fue tristeza. Y entonces el Señor me decía, con el significado de la palabra malo, dice que se opone a la razón o a la moralidad. Es inmoral ser o practicar el homosexualismo, es inmoral, va contra la moral, va contra la ética y va contra la naturaleza divina. Dios crea hombre y mujer, no le trajo a Adán otros dos hombres, le trajo una mujer y instituyó el matrimonio como hombre y mujer, dos géneros nomás. Es que el homosexual nace homosexual. Eso es una mentira que el diablo se ha inventado para que la gente justifique su pecado. Pero si nosotros somos esa sal y esa luz, vamos a hablarle al homosexual, a decirle las cosas como Dios las ve, como son. Vamos a hablarle con amor, con respeto, porque es un ser humano igual que cualquier otro. No es tomar la actitud de que, uy, yo me junto con las chusmas, los homosexuales, no, porque yo soy cristiano. No. Es decir, hombre, mujer, venga, explico cómo es la cuestión. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¿Por qué el homosexual es homosexual? Porque no tiene el amor de Dios. ¿Por qué la gente cae, por lo general, en la tentación? Porque no tienen el amor de Dios, no está el amor de Dios. Yo a veces le digo a la gente, oiga, ámese un poquito, ámese un poquito. Esas niñas que son prepagos, que se acuestan con todo el primero que se encontró, oiga, ámese un poquito, valórese un poquito, respétese un poquito. Usted vale mucho para Dios, para la sociedad y para usted mismo.
Oiga, ámese un poquito, no se fume ese coso de marihuana, no fume cigarrillo, ámese un poquito, no tome alcohol, trago, ámese un poquito, no tome gaseosa. Hay personas que dicen, ay, pero ¿qué tiene la gaseosa? Pues ¿cómo les parece? Que la gaseosa es perjudicial para la salud. Pero como el médico no tiene voz ni voto de pronto allá en el gobierno para decir, oiga, pongan ahí un letrerito que diga, la gaseosa es perjudicial para la salud, el dulce en exceso es perjudicial para la salud, los refinados son perjudiciales para la salud. No, hasta que llega la persona al grado de enfermedad ya crónica, no se pellizca y dice, uy sí, tengo que dejar el dulce, uy sí, tengo que dejar el cigarrillo o el alcohol. No seamos necios, digámosle no a la tentación y pidámosle a Dios que nos ayude a vencer la tentación. Ministranos, Señor, porque necesitamos vencer la tentación, poderle decir a la tentación no. Hay una canción que me enseñaron cuando era pequeñita, bueno, más pequeñita porque por aquí me molesta, ¿no? Más pequeñita, que decía, si la duda llega a tu corazón y te dice déjame entrar, ¿sí se la saben? Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Igual con todo pecado. Si la avaricia llega, si la idolatría llega, si la mentira llega, si la borrachera llega, ¿qué le tenemos que decir? Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Eso tenemos que hacer con la tentación.